presencia del Señor 8 días después. Yo no sé usted, yo en lo personal deseaba que ya llegara este día para continuar con nuestras meditaciones. Hace 8 días habíamos dejado una tarea. ¿Alguien encontró el versículo? ¿No se recuerda? Había mencionado lo que la tradición dice, y incluso se refleja en la televisión. Paz para los hombres, y paz para los hombres de buena voluntad, para las famosas Navidades, ¿verdad? ¿Cómo dice el texto? ¿Alguien lo encontró? Bueno, todavía le vamos a dar para el final del servicio, para que usted consiga ese pasaje. Cuando hago preguntas, no es para avergonzar a alguien, de verdad, no es para avergonzar a alguien. Hace 8 días algunos hermanos dijeron que sí, así es como nos lo pintan allí. Pero si vamos al texto, entonces pero eso era para hacer resaltar la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios? Habíamos mencionado que estamos en una época oscurantista y aún peor que el oscurantismo propiciado por la secta católico-romana. Estamos cayendo a eso. Hay una ignorancia bastante grande dentro del pueblo del Señor de la doctrina, de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Y habíamos quedado en la última razón por la cual es necesario que la Biblia sea interpretada correctamente. Y habíamos dicho, porque es necesario juzgar a los que hablan. Esa fue nuestra última razón, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Porque es necesario juzgar a los que hablan. Yo he visto a muchos que cuando señalan a un falso profeta, ya sea en el internet, ahí dicen, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Estará bien eso? ¿Será que un buen argumento eso? Cuando señalan a alguien que mencionó algo no acorde a la palabra de Dios, no juzguéis inmediatamente. Y ellos se protegen mucho también con no toquéis a mis ungidos. No hay que tocar a los ungidos. Y eso es señalarles. Vayamos a otra vez esgrima. Mi esgrimador ya se fue otra vez, pero yo aquí les voy a ir viendo. Otro esgrima, 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Fíjese que esta palabra, juzgar, allí es del griego diacrino, y tiene la connotación de discernir, examinar. Fíjese que me llamó mucho la atención, Strong dice que es discriminar e incluso disputar. Judas capítulo único, versículo 3. Por la gran necesidad que tenía de escribiros, hermanos, para que contendáis ardientemente por la fe. Note eso, ardientemente por la fe. O sea, la palabra del Señor nos permite a nosotros confrontar. La palabra es discernir, saber discernir lo que la persona está diciendo. Y por eso es importante que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras y interpretemos correctamente, de una forma responsable, las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros podemos confrontar a la persona. Llega un momento aquí, yo les empiezo a hablar, no es que María está elevada a la misma posición del Señor Jesucristo. Usted tiene todo el derecho a confrontarme. ¿Y usted qué herejías está diciendo? A los cuales, dijo el apóstol Pablo, es necesario taparles la boca. Ya le he mencionado, ya hace 8 días le mencioné a usted de cómo es la ignorancia en muchas de estas iglesias grandes. El individuo puede decir cualquier barrabasada
y pasan la cámara a 6,000, 7,000 individuos. ¿Y qué hacen todos ellos? Yo siempre me digo, un sabio al menos, un sabio, solo uno que practique la sana doctrina nada más, que se levante y le diga a este hombre que no está bien lo que está diciendo, no está interpretando correctamente. Allí en el internet sale una mujer que le dijo a cierto predicador aquí en Guatemala: usted no domina mi mente. Y el tipo la arremetió en contra de ella también. Dijo: valiente la fulana, valiente la fulana. Así es de que vamos a discernir, vamos a juzgar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos las Sagradas Escrituras? Si no interpretamos las Sagradas Escrituras, no las estudiamos nosotros. Rápidamente a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, esgrima bíblico. Hace rato, ¿quién fue el que leyó primero los Amados, Corintios? no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El hermano leyó la cita anterior también, sí. Aparte de esta, es doquimazo, es aprobar, distinguir, someter a prueba, saber. Esta palabra es utilizada en la metalurgia, ese arte de transformar los metales, como el oro, por ejemplo. Y entonces los expertos someten al oro a una serie de pruebas, para ver si sí efectivamente es oro. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando las escrituras cada domingo, cada vez que les leían la Biblia. Dice que escudriñando las escrituras cada día, ¿verdad, hermano? Cada día es suyo. ¿Verdad que sí? ¿Y la suya cómo es? Cada día. Cada día. O sea, cada día las escrituras, cada día las Sagradas Escrituras. No es cada vez desempolvarlos. Primero los Tesalonicenses 5:20 y 21. Primero los Tesalonicenses 5:20 y 21. No decíais las profecías, examinadlo todo, pues primero es bueno. No menospreciéis las profecías, no hay que menospreciar las palabras de Dios, no hay que menospreciar las Sagradas Escrituras, no hay que menospreciar las predicaciones, pero sí dice la palabra de Dios que vamos a examinarlo, vamos a retenerlo, vamos a probarlo, vamos a juzgar eso. Vamos a entrar y anote ahí en su cuaderno con rojo factores que ayudan a poder entender o interpretar las Sagradas Escrituras. Podríamos hablar de requisitos incluso, o sea, de factores o de requisitos. El requisito es aquello que es indispensable para un fin. Ese es un requisito. Aquello que es indispensable para que se dé algo. Entonces esto también es indispensable, hermanos. Esto es de mucha ayuda para que podamos llegar a tener una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y básicamente, hermanos, podemos resumirlo en dos palabras: en fe y disposición. Si no entiende mi letra, usted no ha orado por mi letra. Yo le dije hace 8 días que suplicaba las oraciones por mi letra. Ahora usted me responde: hermano Eric, haga caligrafía. Entonces ahí nos vamos a dar los dos. Y básicamente, hermanos, encontramos que hay fe
y la disposición. Vamos a ir primero. Fe en el Señor Jesucristo para salvación, que es otra forma de decir que debe haber en nosotros arrepentimiento genuino, debe haber en nosotros un nuevo nacimiento, que nosotros debemos de ser convertidos. No sé qué otra palabra quiere sinónima de la palabra fe para salvación: ser convertido, ser nacido de nuevo, ser arrepentido. Dice la palabra de Dios, si usted y yo no hemos nacido de nuevo, 1 Corintios 2, 12 al 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Sin la intuición más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Quiero leerle del versículo 12 en adelante. Gracias, hermana. Allá la hermana leyó. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que cómo describe la palabra de Dios a los no nacidos de nuevo. Los describe como enemigos de Dios en malas obras. Los describe como aquellos que no se puede someter a Dios. Dice que la mente carnal no se sujeta a Dios, pero dice ni tampoco puede. Dice que la mente natural está corrompida. El hombre de por sí puede ser un filántropo, puede amar a los hombres, pero sabe una cosa: delante de Dios esas mismas acciones son como trapos de inmundicia. Y aquí encontramos por el apóstol Pablo que cuando nosotros somos nacidos de nuevo, viene una transformación en nosotros. Hebreos nos dice que el Señor escribe su ley en nosotros, en nuestros corazones. Ya no es con tinta, ya no es grabado en una piedra, sino en nuestros corazones. Dice Ezequiel que cuando el Señor viene a nosotros y nos salva para su gloria, y es por su amor, cuando Él viene nos da de su Santo Espíritu y nos quita un corazón de piedra y nos da un corazón de carne. La carne ahí hace referencia a un corazón sensible, a un corazón dispuesto, un corazón obediente. Y aquí el apóstol dice que el hombre natural no puede concebir cosas espirituales. Va a llegar y va a entender poesía probablemente. Le va a encantar en algún momento la historia romántica de Salomón y de la Sulamita, pero ya doctrinas más profundas no las va a entender. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho que somos fanfarrones o los aleluya o los locos a causa de que manifestamos ser ya santos en Cristo Jesús? Es más, nosotros mismos nos confundimos, pero volteamos a ver, estoy lejos de tal situación, pero la palabra del Señor nos eleva a esa posición de santos. Entonces van a haber muchos que no van a entender, y cuando llegan a la palabra de Dios se van a torcer. El apóstol Pedro ya nos lo dijo hace 8 días, que hay algunos, los indoctos e inconstantes, tuercen. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de entender la palabra de Dios todavía, porque son hombres naturales. Versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que no hay una disposición de obediencia, para la obediencia de estas personas. Cuando una persona es nacida de nuevo, según a los Corintios capítulo 4 y versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, pues no por eso soy justificado. Perdón, según a los Corintios, En los, cuales, 2 Corintios, según a los Corintios 4:4. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta la situación de un inconverso? Un inconverso dice que tiene una mente carnal y no se sujeta a Dios, ni tampoco puede sujetarse a Dios. Este pobre está bajo la influencia de Satanás y ha sido cegado. Dice que ellos, los incrédulos, han sido cegados por el mismo Satanás para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para que venga la luz del Evangelio y nosotros seamos salvos, se necesita el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo que viene a redarguirnos, viene a instruirnos, que viene a hablarnos, a redarguirnos de juicio, de pecado y de justicia. La justicia que tanto necesitamos, de pecado por cuanto que somos pecadores, y de juicio, ¿para dónde vamos nosotros? Por eso necesitamos una justicia mayor. Pero estas personas dicen que están cegados. El mismo enemigo los tiene cegados. Obviamente ante la soberanía de Dios y el poder de Dios, que da la salvación a quien Él quiere, a quien tiene misericordia, no hay demonio que pueda soportar ese poder. Pero esa es la triste realidad de las personas. Cuando una persona está en sus delitos y pecados, ya lo mencionamos, tiene el entendimiento entenebrecido, Satanás lo ha cegado para no recibir la verdad. Cuando se es nacido de nuevo, recibe el Espíritu Santo y es como viene a ser morada en usted. Hay muchas citas bíblicas, pero mencionemos Ezequiel 36:27. Y hay una razón por la cual le menciono Ezequiel 36:27, se la voy a declarar de una vez. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese que hay un señor que se llama Miles Monroe, y él dio una conferencia en la iglesia del señor Guillermo Maldonado. En el minuto número 51, 52, estoy citando incluso el número de minuto. Si usted tiene ese aparatito, la computadora, y puede entrar a ver, vea que no miento. Este hombre dice, el arrepentimiento, habla de una forma errónea del arrepentimiento, pero dice, el nuevo nacimiento no es el reino. Jesús no predicó el nuevo nacimiento. Jesús habló del nuevo nacimiento una vez a un hombre ya viejo y a las 3 de la mañana, en la madrugada, cuando ninguno, lo que quiera entender es cuando ninguno lo puede oír. Y yo dije, otra vez, un sabio nada más, un sano en la doctrina, solamente uno, y otra vez todos allí, y nadie se levantó. Pero qué ignorancia. Es más, del versículo 22 al versículo 32, yo le invito a que usted lo lea y lo medite. Allí está la profecía del pacto, del nuevo pacto que el Señor iba a establecer. Allí está la profecía del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo habló del Nuevo Testamento y dijo, de cierto os digo. Es firmeza esa palabra. No va a haber contradicción a esa palabra. El Señor es Dios e iba a establecer esa palabra cuando Él habló acerca del nuevo nacimiento. En los Hechos es retomado también por los apóstoles.
Las epístolas, el apóstol Pablo habló de la regeneración, del nuevo nacimiento o de ser nacido de lo alto. Es Juan en su epístola que da toda una evidencia, o las evidencias. 5 veces menciona nacido de Dios, en realidad son 7, pero nacido de Dios, nacido de Dios, nacido de Dios. Este hombre que se hace ser maestro de la Biblia